Buenas tardes, ingeniero. Víctor Vázquez, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número uno, que está conformado por Marcia Clemencia Can, Brenda Estefanía Cañar, Denis Reinaldo Heredia, Richard Alexis Martínez, Natalia Madeleine Taco. A continuación les presentaremos el tema de nuestra exposición. Es determinar el impuesto a la renta en una empresa asociada a la Superintendencia de Compañías de la provincia de Chimborazo. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Brenda Estefanía Cañar Cuno y yo les voy a hablar acerca de la introducción del desarrollo del ejercicio propuesto. Dentro de ello tenemos que el objetivo del impuesto a la renta es gravar directamente las rentas de personas naturales y sociedades en un periodo específico. Para ello se determinan las bases, las mismas que se inician o se aplican de acuerdo a una tarifa. Es así que las personas naturales es de acuerdo a su nivel de ingresos, mismas que suelen ser progresivas, y para las sociedades es una sola, la que se aplica del 25%. La norma tributaria permite al contribuyente exonerarse de algunos ingresos y reducir un sinnúmero de costos, de costos y de gastos que determinan la base imponible. Para realizar el cálculo del impuesto a la renta se lo realiza con la siguiente fórmula. La totalidad de ingresos de restar de las devoluciones, descuentos, costos, gastos, deducciones imputables a tales ingresos. La realización del trabajo práctico nos ha permitido realizar un análisis de la determinación del impuesto a la renta para sociedades a través de la compañía de responsabilidad limitada Impapel Patria CIA LTDA. Impapel Patria CIA TLA, de acuerdo a su RUC, nos establece que es una compañía que tiene una actividad económica principal, también tiene su domicilio, su domicilio tributario, y en cuanto a este se hace acreedor a las obligaciones tributarias, las fechas de declaración del impuesto de la renta, teniendo en cuenta, debido a que la emergencia sanitaria que se dio el año pasado, los obligó a cambiarse de fechas límites. En cuanto como su número de RUC es 4, de lo que determina el noveno dígito, la fecha para declarar fue el 17 de abril del 2020. Se prosigue con una fórmula detallada de aquellos rubros que corresponden a ingresos grabados, mismos que son ingresos considerados para el pago del impuesto a la renta, y las deducciones que son el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto. Finalmente, en este trabajo lo realizaremos con el propósito de determinar si la compañía mencionada de la responsabilidad limitada Impapel CIA LTDA cumple con la normativa tributaria establecida para garantizar su estabilidad económica y el fomento del desarrollo del país a través de la recaudación. El desarrollo del impuesto a la renta. El impuesto a la renta en el Ecuador tuvo un inicio a través de la misión Kemmerer, que tuvo en el año 1925. Esta misión se elaboró con el Plan de Modernización de Finanzas Públicas y Privadas en el Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el Banco Central del Ecuador, entre otras. Las reformas de Kemmerer estuvieron destinadas a estabilizar la economía del país, por lo tanto, en 1926 ya se tenía la creación del impuesto a la renta con características generales provenientes del Servicio de Rentas Internas. En 1953, el impuesto de la renta se transformó en un impuesto unificado, lo que generó un incremento de recaudación de 1.63 en el primer año de implementación. En 1955 hubo un nuevo incremento en la reducción de impuesto a la renta por la Dirección de Impuestos de Renta, que desplegó una intensa actividad de fiscalización por primera vez en toda la República, recaudando así 99 millones de sucres. Durante los 80, el impuesto a la renta de sociedades mantuvo su estructura poco simplificada, donde se distinguía entre sociedades jurídicas, sociedades de personas y sociedades de capital. Estas incluían una tasa inicial, una tasa final, mismas que establecían de acuerdo a la actividad que se desarrolle, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Así también, todas las sociedades nacionales o extranjeras que inicien su actividad económica dentro del país o dispongan bienes o derechos
para lo mismo, tienen la obligación de acercarse a las oficinas del SRI a registrar para obtener su RUC, que es su registro único de contribuyentes, dentro de los primeros 30 días de constitución de sus actividades. Continuamos. Lo que para finalizar un poco de lo que es el impuesto a la renta, veremos que según Rodríguez y Bravo, el impuesto a la renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza, el cual dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas, que es el capital, o de fuentes activas, como es el trabajo independiente, o relacionada a las dos, que sería una actividad empresarial donde está el capital más el trabajo. También tenemos lo que son los ingresos gravables. Los ingresos gravables son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Los ingresos gravables obtenidos por las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en el país, aplicarán la tarifa del 25%. En el siguiente diapositiva tenemos lo que son los ingresos de fuente ecuatoriana. Los ingresos provenientes de fuente ecuatoriana se encuentran establecidos en el artículo 8 de la Ley del Régimen Tributario Interno. A continuación les daremos un pequeño ejemplo de algunos ingresos de fuentes ecuatorianas, que son las actividades realizadas en territorio ecuatoriano, como son las profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias. También tenemos lo que es la actividad de desarrollo en el exterior, que son provenientes de personas naturales, provenientes de sociedades o entidades del sector público. A continuación tenemos lo que es las utilidades, enajenación de bienes, muebles e inmuebles. También tenemos lo que son los beneficios o regalías, derechos de autor, propiedad industrial, patentes, marcas. También las utilidades y dividendos, y por último las exportaciones, que son efectuadas por agentes especiales, comisionistas, sucursales y entre otras. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los ingresos exentos. Según la Ley de Régimen Tributario Interno, da a conocer los ingresos que están exclusivamente exonerados para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, y a continuación daremos a conocer algunos de estos casos, como son los dividendos y utilidades, que estos son calculados después del pago del impuesto a la renta. También tenemos los obtenidos por el Estado o instituciones del Estado, empresas públicas que son reguladas bajo la Ley Orgánica de Empresas Públicas. También tenemos aquellos exonerados por convenios internacionales y y también los de bajo condición de reciprocidad, que son los de estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que poseen en el país. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Natalie Madeleine Taco Hernández. Continuando con la exposición, se consideran también ingresos exentos aquellos que se perciban por los intereses que una persona natural sea acreedora de acuerdo a los depósitos de ahorro a la vista que haya obtenido por una entidad financiera dentro del país. También están exentos aquellos ingresos que se perciba por los beneficios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o IES, y así también aquellos miembros de la fuerza pública, tanto como el ISFA y el ISPA. También están exentos los percibidos por los institutos de educación superior estatales. Esto se ampara en la Ley de Educación Superior, y entre otros que se puedan determinar dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de las deducciones. Entendiendo que deducciones son todo costo o gasto que se realice con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana. Bajo este concepto se puede determinar algunos ejemplos que se encuentran, como por ejemplo costos y gastos imputables al ingreso, así también los pagos por pensiones y por
por desahucio y jubilaciones. También se puede considerar como deducción los intereses de deudas contraídas, gastos devengados y pendientes de pago. También se consideran las primas por seguros devengados, capacitaciones técnicas o innovación, siempre que se relacionen al giro del negocio y se realicen con la finalidad de obtener, mantener o mejorar estos ingresos. También se consideran los gastos de viaje o estadías que se realicen para generar ingresos. La adquisición de vehículos también puede ser deducible siempre y cuando sea para la actividad del negocio. La depreciación y amortización de algunos bienes, costos y gastos por promoción y publicidad, amortización de pérdidas, sueldos y salarios en general. Estos solo son algunos ejemplos. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de los plazos de pago para pagar el impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas en su página web nos determina que se va a cancelar de acuerdo al 9º dígito del RUT del contribuyente. Esto se clasifica para personas naturales y para sociedades. Para las personas naturales se va a realizar en el mes de marzo y hay para sociedades en el mes de abril. En caso de que la persona tenga su 9º dígito sea el 1, será el 10 de marzo en caso de ser persona natural, y si es sociedad, el 10 de abril. Si es 2, se realizará el 12 de marzo en caso de ser persona natural y 12 de abril para sociedades. Y así consecutivamente hasta llegar al número 0, en caso de que sea el 9º dígito 0, se realizará, si es persona natural, el 28 de marzo y si es una sociedad, el 28 de abril. En la siguiente diapositiva tenemos una excepción, ya que en el año 2020, a causa de la pandemia, se generó el estado de excepción, por lo que el SRI vio pertinente que se amplíen los plazos para presentar la declaración del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta. En este se opcionó para aplazar al 16 de abril cuando tenga su 9º dígito 1 y 2. En caso de ser 3 y 4, se realizó el 17 de abril del 2020, 5 y 6 el 21 de abril, el 7 se realizó el 23 de abril del año 2020, 8 y 9 el 29 de abril y el 0 el 30 de abril. Esto solamente se aplicó para el año 2020, para la declaración que se realizaba del 2019 y se presentaba en el año 2020, solo por la pandemia. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Denis Reinaldo Heredia Campoverde. A continuación expondremos sobre el caso práctico en empresa en papel Patria Compañía Limitada. En primer lugar, hablaremos sobre una pequeña reseña histórica de la empresa. La empresa en papel fue creada por Rubén Espinosa Granizo en 1979 en Riobamba. Esta empresa inicialmente comenzó con una máquina a mano. Sin embargo, pese a sus limitaciones, fue recibiendo acogida en el mercado, lo cual se vio reflejado en sus utilidades. Es por ello que en 1990 se adquiere maquinaria para incrementar la capacidad productiva. Y en 1992 se realizan las primeras importaciones de papel de Estados Unidos y Brasil con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos. En la siguiente diapositiva se encuentra la misión de la institución, la cual tiene como visión ser fabricantes de productos elaborados de papel y ser distinguidos por ser innovadores y líderes en la fabricación y comercialización de suministros de papelería. Tienen como visión ser referente de la industria del papel y también contribuir con la educación brindando productos de calidad e innovadores. En la siguiente diapositiva se nos muestra el organigrama estructural de la compañía. Como podemos ver, en el nivel directivo tenemos a la junta de accionistas, de los cuales se presiden las asesorías jurídicas y la asesoría contable. En el nivel administrativo tenemos las gerencias, comenzando por la gerencia general, de la cual se divide la gerencia administrativa, la gerencia de producción y la gerencia de ventas. En el nivel operativo tenemos a los colaboradores que contribuyen a la realización de funciones de dichas áreas. Gracias. A continuación, mi compañero.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Marcia Can. A continuación hablaremos sobre el Registro Único de Contribuyentes RUC. La razón social a la que se realizó es a Impapel Patrias, Compañía Limitada. Registro Único de Contribuyente es 069 00 33 14 3001. Estado de contribuyente activo. Clase de contribuyente especial. Fecha de inicio de actividades es el 5 de marzo de 1979. Fecha de actualización el 17 de noviembre del 2014. Obligado a llevar contabilidad. El contribuyente sí está obligado a llevar contabilidad. Tipo de contribuyente. Sociedad con personería jurídica. Sector privado. Estado actual abierto. En la provincia de Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia Maldonado. Dirección principal, Avenida Celso Augusto Rodríguez Bolívar Bonilla. Código G4 464-993. En la siguiente diapositiva. La actividad económica de la empresa. Esta venta es al por mayor de material de papelerías, libros, revistas, periódicos. En el artículo 72 de plazos para declarar y pagar, esta declaración es anual del impuesto a la renta. Se presentará y se pagará el valor correspondiente en los siguientes plazos. Para las sociedades, el plazo se inicia el 1 de febrero del año siguiente, al que corresponda la declaración, y vence en las siguientes fechas, según el 9º dígito del número del Registro Único de Contribuyentes, RUC, de la sociedad. La empresa Impapel Patria, por tener su 9º dígito de RUC, es 4, tiene un plazo hasta el 16 de abril para la declaración del impuesto a la renta, pero motivo a la pandemia, la declaración del año 2019, que se realiza en el 16 de abril del 2020, se decidió mediante la resolución que por este motivo Impapel Patria se acoge a esta resolución y tendrá que realizar la declaración del impuesto a la renta hasta el 17 de abril. Por ser un caso de fuerza mayor, y esto se lo realizará por única vez a cada empresa. Siguiente diapositiva. Impapel Patria Compañía Limitada, sus ingresos grabados, sus ingresos es del 20%, ventas 0%, el 12% y la jubilación patronal y otros ingresos, y con un total de ingresos de 2.332.591,76. La empresa Impapel Patria está dedicada a producir implementos escolares para facilitar el estudio a las personas. Por lo tanto, se dedica a la fabricación de hojas de papel bond, papelógrafos, entre otros, que graban tarifa 0% y que sus ingresos no son tan elevados a comparación de los productos que graban tarifa 12%, que se reflejan que son los de mayores ingresos, como por ejemplo los cuadernos, las libretas, las cartulinas, entre otros. A continuación, mi compañero. Los gastos deducibles. Los gastos deducibles son aquellos que van a entrar para ser dentro de los gastos por beneficios de empleados honorarios y también por gastos de depreciación y otros gastos. Ya, dentro de ellos encontramos los que son sueldos y salarios y demás remuneraciones que constituyen en materia grabada al IES en el código 7040. Dentro de esta empresa los costos han ascendido a 162.468,04 centavos. Estos de acuerdo a los artículos de la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo del reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Va a definir sus costos y sus gastos. Para ello, en el análisis de estos rubros nos indica que los sueldos y salarios y demás remuneraciones se consideran un costo, pues este grupo laboral está directamente relacionado con la actividad de la que opera la entidad o empresa a la que realizamos el caso práctico. Así también, como gastos deducibles tenemos los beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IES.
Es decir, estos también se consideran beneficios de ley, pues son otorgados a trabajadores como bonos, décimos, comisiones y demás. Para tal efecto se considera materia gravada. También tenemos el aporte a la seguridad social, honorarios profesionales y dietas, y la jubilación patronal. Se considera dentro de ellas porque el aporte social corresponde al 9.45% al personal y 11.15% al patronal. Y para las reservas es el 8.33%. Así también, para las jubilaciones corresponderá al rubro destinado a cubrir jubilaciones de trabajadores que tienen pensado recibir jubilación por la empresa a la que se dedicaron a trabajar. Ya, dentro de los gastos deducibles también tenemos los gastos por depreciación, mismos que nos indican a los que son costos históricos de propiedad, planta y equipo no acelerada, pérdida en venta de activos fijos no relacionados. Los gastos por estos tenemos dentro de costos 58.629,70 y los gastos 9.310,70, igual perteneciente de acuerdo al régimen de la ley de la ley de tributario interno, que corresponde al valor de la propiedad, planta y equipo por concepto de deterioro, conocido como depreciación o pérdida de valor. Asimismo, estos rubros se consideran en los procesos de venta de los activos fijos y que se derivarán de los mismos. Dentro de los gastos deducibles, tenemos también otros gastos, lo que es promoción y jubilación, con un gasto de 5.406,99 centavos, transporte 122.079,10, suministros y herramientas materiales y repuestos. Tenemos costos y gastos, en la cual en costos nos indica 3.671,14 y en gastos 2.569,46. En mantenimiento y reparaciones, 10.000, costos 10.529,84, gastos 33.058,33, en el total que nos refleja en costos 293.846,4 centavos y en gastos 516.218,58 centavos. Estos rubros corresponderán de acuerdo a los gastos mencionados, como son publicidad, transporte, suministros, mantenimientos, etcétera. Así también se comprenderá para adquirir, renegociar o beneficiarse de estos mismos. A continuación, mi compañero. A continuación, en la diapositiva anterior, por favor, vamos a dar un análisis sobre lo que es los gastos deducibles sobre la tabla explicada por mi compañera. Podemos decir que por motivo del estudio de lo que es la empresa Patria, en papel Patria, compañía limitada, los gastos deducibles es necesario basarse en lo que es en el artículo 10 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Por esta razón es que podemos encontrar que dentro de la empresa, como gastos deducibles, podemos encontrar lo que son los sueldos y salarios, ya que estos son los que se pueden determinar por el motivo de que forman parte inmediata del proceso operativo de la empresa. A estos también se les puede adicionar los que son los beneficios de ley. Pero por otra parte, lo que es aportes, salidas, bonificaciones, comisiones, no son considerados como materia gravada. También podemos decir que podemos encontrar que los gastos de publicidad que son considerados también como gastos deducibles, ya que corresponden al contrato de promociones, propagandas y publicidad para mejorar el ingreso y rendimientos de la empresa, como se dice los ingresos de fuente ecuatoriana. Posteriormente encontramos lo que es el transporte. Este es uno de los ingresos con un valor muy importante, ya que se considera los procesos de distribución de mercaderías, así como los suministros y maquinarias que forman parte del proceso de producción. Todos estos gastos presentados se consideran como deducibles para la empresa en papel Patria, compañía limitada, en el periodo fiscal del año 2019. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que son cálculos de utilidades del ejercicio fiscal del año 2019, donde encontramos que la utilidad del ejercicio es 5.460,23
donde le restamos lo que es la participación de trabajadores, que es el 15% de la utilidad, que nos saldría 819,03, y lo que es la diferencia nos quedaría de 4.641,20. Esta diferencia se le suma a los gastos no deducibles, que son 30.048,56, que más adelante explicaremos de dónde salieron todos esos gastos deducibles, para obtener una utilidad gravable de 34.689,76. A esto se le resta lo que es la tarifa del impuesto a la renta, que es el 25%, que es 8.672,44, menos los que son los anticipos, que daría un anticipo al impuesto a la renta por el próximo año de 9.924,54. A esto se le suma lo que es las retenciones del impuesto a la renta que se ha realizado, que son 15.828,10, dando un total de 25.752,64. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los gastos deducibles. Los gastos deducibles son para el año 2019, tenemos 12.060,35, que son dados por daños a la red eléctrica del Departamento de Administración. 1.011,25 son las multas e intereses por prestaciones de declaración de impuestos y pagos de seguridad. 12.576,96 y 4.399, dando un total de 30.048,56 en lo que estábamos considerando en la tabla anterior. A continuación les voy a hablar sobre lo que es un análisis global sobre esta tabla, donde podemos decir que los gastos no deducibles que la empresa Impapel Patria Compañía Alimentaria presenta en el ejercicio fiscal 2019, como lo reconoce la normativa de tributación vigente, son rubros por los que se constituyen y no pueden deducirse, ya que no cuentan con el respectivo sustento legal, como es el caso de los arreglos en la planta eléctrica del área de administración. También podemos decir que la técnica contable o el criterio de las personas indican que lo más adecuado es considerarlo no deducibles, porque no generará ningún perjuicio a la administración tributaria. Además, existen otros rubros que no cuentan con sus documentos fuentes de compra o gastos con errores en el llenado de sus facturas. Gracias. A continuación, mi compañera. A continuación veremos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizado por Impapel Patria Compañía Limitada. Para ello se ha tomado en cuenta el formulario número 103, en el cual, como se puede observar en la diapositiva, se tiene que Impapel tiene las siguientes retenciones: en el casillero 312, en el 320 y 344, que corresponde a la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. En el 320 corresponde al arriendo de bienes muebles y en el 344 a otras retenciones aplicadas, correspondiéndoles un porcentaje del 1, 8 y 2% a cada uno de los casilleros. En el casillero 312 tenemos un total de 8.047,89. En el 320 tenemos 6.759,1 centavo y en el 344 tenemos 1.021,20. Esto nos da un total de 15.828,10. Es importante detallar que estas retenciones que se realizaron nos permiten a nosotros, directamente no nos van a permitir deducir, sino más bien nos van a permitir compensar con el valor del impuesto calculado, y en términos generales nos va a resultar una especie de adelanto del pago del impuesto a la renta, para así poder disminuir en caso de que tengamos que pagar. En la siguiente diapositiva hablaremos acerca de lo que se realizó la conciliación tributaria. Esta es una herramienta que nos
exige la administración tributaria y nos permite verificar los ingresos grabados, así también los ingresos exentos, los costos y gastos deducibles y así también los no deducibles que ha realizado el sujeto pasivo, este caso la compañía Impapel, durante un periodo que corresponde al 2019. Por ello tenemos, esta información se ha obtenido del formulario 101, en donde vamos a detallar cuáles son los ingresos grabados. Su valor corresponde a 2.332.591,76. A esto se le resta los costos y gastos deducibles por un total de 2.327.131,53. Lo que nos da el resultado corresponde a la utilidad operativa de 5.460,23. A esto hay que sustraerle el 15% de participación trabajadores que correspondería a 819,03. Aquí hay que añadirle los gastos no deducibles que, como mi compañera ya explicó, se los obtuvo anteriormente, que tenía un total de 30.048,56, dándonos como resultado la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta por un total de 34.689,76. Sobre esta base imponible se calculará el 25% del impuesto a la renta, que nos da como resultado 8.672,44. Y en esta parte se procede a restar lo que se haya cancelado como anticipo del impuesto a la renta, que corresponde, la empresa Impapel ha realizado 18.596,98, dándonos un total, un saldo a favor de la entidad de 9.924,54. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, hay que mencionar que este cálculo también se lo puede realizar a partir de la utilidad operativa. Luego de la repartición de trabajadores, a esto se le agregan los gastos no deducibles y se le restan los ingresos exentos, dando como resultado una utilidad gravable, sobre la cual procederíamos con el procedimiento anteriormente mencionado. También hay que mencionar que la empresa posee por varios periodos el no pago del impuesto a la renta, debido a que mantiene anticipos por devengar, y así como también se le añade las retenciones en la fuente realizadas, dando valores a favor de la institución. También hay que mencionar que en el periodo de cálculo la empresa tuvo una utilidad relativamente pequeña, por lo cual su carga tributaria e impuesto a la renta fue devengada con activos fiscales, que también son reconocidos para poder reducir el pago del impuesto a la renta. En la siguiente diapositiva veremos sobre el crédito tributario aplicable para el próximo ejercicio fiscal. Como se vio anteriormente, tenemos un crédito tributario por impuesto a la renta para el siguiente año por un valor de 9.924,54 y un crédito tributario por retenciones por un valor de 15.828,10. En esta parte hay que mencionar que para determinar el pago del impuesto a la renta, la empresa posee valores a favor que fueron devengados en la conciliación. Esto quiere decir por los valores a favor de la empresa y por ejercicios pasados por concepto de impuesto a la renta y en virtud de anticipos realizados en ejercicios pasados. A esto también se le añaden las retenciones que se han realizado en el periodo, que también se contemplan para el pago del impuesto de la renta. Estos valores resultan en un valor favorable para la empresa, cuyo valor puede ser reservado para los siguientes ejercicios o también puede ser solicitado la devolución según le convenga al contribuyente. Sin embargo, la técnica contable evita al contribuyente, es decir, a la empresa, que se reconozcan estos rubros como activos a favor, esto según sus políticas contables. A continuación, mi compañero. A continuación, hablamos sobre la innovación. En este punto de innovación hemos considerado importante y necesario señalar como el anticipo del impuesto a la renta,
La palabra anticipo es conocida en movimientos financieros como una cantidad de dinero que se adelanta causada por una adquisición o por una compra futura. El anticipo de impuesto a la renta constituye un crédito tributario para el sujeto pasivo y es una forma en la que el Estado recauda de forma anticipada a su vencimiento la obligación del pago del impuesto sobre la renta. La desnaturalización del impuesto sobre la renta. La forma del cálculo de este anticipo y el hecho de que se convirtiera en un pago mínimo habría desnaturalizado el impuesto sobre la renta, pues en cierto caso se estaría tributando sin que existiese el hecho generador. Incumplimiento de los principios que rigen los tributos. Uno de los motivos fundamentales de la crítica al anticipo del impuesto a la renta en Ecuador se refiere a la contravención de varios principios constitucionales aplicables a los tributos. El principio de legalidad. Este principio generaliza que todas las acciones tributarias deberán estar establecidas para ser cumplidas, ya sea la fecha de pago, la forma, las multas en caso de incumplimiento, entre otras. El principio de generalidad. La generalidad tributaria es un principio que no permite la discriminación. La diferenciación en la forma de calcular el anticipo para las personas naturales según estén obligados a no llevar contabilidad. Tenemos el principio de igualdad. La igualdad como término general la conocemos como una condición en que todos los participantes mantengan las mismas condiciones o beneficios, pues en materia tributaria tiene muchas semejanzas. Principio de proporcionalidad. La ley tributaria establece que el valor del impuesto puede variar en los contribuyentes, pues se les cobrarán de acuerdo a sus ingresos económicos. Principio de simplicidad administrativa. Este principio es la aplicación del anticipo del impuesto a la renta a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Tenía tantas directrices y condiciones que violaban el principio de simplicidad administrativa, ya que no resultaba un mecanismo de fácil comprensión. Impacto económico financiero sobre las empresas. Los resultados de los estudios que enfocan los impactos económicos financieros del anticipo al impuesto sobre la renta cuando el pago sea realizado por este concepto era superior al impuesto causado, sin que existiera opción de reintegro del excedente pagado por el contribuyente, por lo cual el anticipo se convirtiera en un mínimo valor a pagar por concepto de este impuesto. Percepción a los contribuyentes. Debido a que el anticipo no compensado por el impuesto causado se convertirá en un impuesto mínimo definitivo, sin opción a reconocimiento del crédito tributario, ni mucho menos la devolución. Se generaba una percepción de injusticia en los contribuyentes que provocaba rechazo y no alimentaban la cultura tributaria. Siguiente diapositiva. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta como obligación tributaria. Esta eliminación del anticipo viene siendo promulgada por varios sectores societarios del Ecuador en respuesta a resultados económicos obtenidos en periodos anteriores y la supuesta afectación que el pago del anticipo tendrá en la liquidez de sus negocios. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, a partir del año 2020 se elimina el anticipo, sin embargo, el pago del impuesto podrá anticipar de forma voluntaria y su pago constituirá crédito tributario. Para el pago del impuesto renta, únicamente se pagará impuesto a la renta cuando se genera utilidades. Esto permitirá a los contribuyentes tener mayor flujo y liquidez durante el ejercicio fiscal. La declaración del anticipo del impuesto a la renta obligatorio y voluntario. Como se explicó anteriormente con la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad tributaria vigente desde el enero de 2020, se eliminó el pago obligatorio del anticipo de impuesto a la renta del año siguiente, que se hacía mes a mes. Sin embargo, por la pandemia, el presidente decidió modificar justa en un escenario económico muy distinto al actual. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Se puede concluir que el impuesto a la renta es un impuesto directo que grava
las rentas obtenidas por las personas naturales y sociedades en un periodo que comprenden el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, en el que se desarrollen sus actividades, y para lo cual las sociedades deberán contribuir con el Estado, ya que obtienen ingreso de actividades que generan rendimientos y que están estipuladas bajo la ley, que graban impuestos. Pero no solo basta con pagar sus impuestos, el Estado también debe reflejar una justa distribución del recaudado en obras de carácter social, infraestructura y desarrollo económico. La empresa en papel Patria Compañía Limitada se dedica a la venta al por mayor del material de papelería, libros, revistas, periódicos, y para el pago del impuesto a la renta se ve en la obligación de determinar los gastos considerados como deducibles, no deducibles y exentos, que le ayudarán a determinar la base imponible para el cálculo de este impuesto. Siguiente diapositiva. Recomendaciones. De acuerdo al resultado de la presente investigación desarrollada y en base a las conclusiones planteadas anteriormente, recomendamos que los empresarios deben declarar sobre los resultados que arroje efectivamente su actividad sin omitir ningún rubro, pues el Estado sigue en movimiento de la empresa, pero con sus representantes quienes conocen la dinámica de sus operaciones. Sería recomendable una reforma en el tema del anticipo en la carga impositiva, que se acaten las disposiciones legales establecidas sobre los ingresos gravados, ingresos exentos, gastos deducibles y no deducibles, con la finalidad de evitar sanciones y aprovechar al máximo las deducciones establecidas para el pago del impuesto a la renta. Gracias.